comenzar nada más tal vez acotando un poquito un tema, un puntito que la semana pasada no sé, creo que no fui lo suficientemente preciso y quisiera en esta ocasión comenzar por ahí. Y así es cuando hablamos acerca de la revelación, de la iluminación del Espíritu Santo. Esta confesión reconoce la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo para el entendimiento claro y preciso de las Escrituras. Y dentro de nuestros párrafos de la confesión, en el 6º párrafo, dice después del punto 1, sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es necesaria para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de una manera salvadora. Es decir, no hay conocimiento salvífico, no hay salvación, sino es por el Espíritu Santo. Y después dice, y que hay algunas circunstancias tocante al culto de Dios, al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Esto lo quiero detallar un poquito porque hay una corriente doctrinal o de interpretación bíblica que más allá de ser bíblicos es llamada el biblicismo. ¿Y a qué nos referimos con biblicismo? Es hiperliteralizar los textos bíblicos. La confesión hace diferencia entre las cosas que son respectan a la salvación, a la vida doctrinal de la Iglesia, a la fe y práctica cristiana, pero también hay otras cosas que la Biblia no aclara, como por ejemplo, en qué horario del domingo debemos reunirnos, ¿no? La Biblia no dice a qué hora nos debemos reunir, sin embargo es algo que deja a la decisión del gobierno de la Iglesia y a la prudencia cristiana en qué horario es más conveniente reunirse, no así el día es el día domingo, es el día del Señor, el día establecido. Por ejemplo, si son butacas, si son bancas, si son sillas individuales, si todos en el piso sentados, si el templete es alto o es bajo, o si el púlpito es ancho o es delgado, todas esas cosas están sujetas a la prudencia cristiana y al sentido común, ¿ok? Entonces, esto lo digo porque hay veces que hay hermanos que pueden confundir y dicen, es que la iglesia no es bíblica. No es bíblica, ¿por qué? Porque la Santa Cena la hacen todos de pie, ¿no? Y el Señor dice que pasaron una sola hogaza de pan. Entonces, ese tipo de cosas, llegar a ese extremo puede llevar a una mala interpretación, porque si bien en la Santa Cena las mesas judías eran mesas muy bajitas, donde no usaban sillas, no vamos a replicar la cultura judía alrededor de la Santa Cena, o que la Santa Cena tiene que ser de noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que están debajo, o el Señor ha puesto para que la iglesia lo pueda administrar según la prudencia cristiana y el conocimiento general de las Escrituras. La Biblia dice que todo se haga decentemente y en orden, ¿ok? Entonces hay cosas que están, que la iglesia tiene cierto margen de libertad para organizarse de ciertas formas dentro de los márgenes bíblicos, amén. Entonces, no para todo, hermanos, y lo digo con mucho cuidado, la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo es necesaria, claro, para nuestra vida, por supuesto, pero hay cosas para las cuales no necesitamos tener una iluminación especial para poder hacer tal o cual cosa. Hay cosas que ya están prescritas. Por ejemplo, hermano, voy a orar para ver si es voluntad de que el Dios Espíritu Santo me ilumine a ver si debo evangelizar o si debo dar testimonio, hermano. Eso no es necesario, la Biblia es clara, en su conocimiento general entendemos que hay que hacerlo, y así algunas otras cosas, amén. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestro párrafo 8 de esta confesión de fe, que espero que tanto como lo ha sido para mí, lo sea para ti. Es una bendición el estar estudiando esto, porque nos va arrojando bastante luz y nos hace recordar y nos hace rumiar y nos lleva a la reflexión y a la meditación. Le damos lectura a este párrafo 8 y dice así: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado, el cuidado de Dios y providencia especiales. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y tiene gran interés en ellas,
a las que según el mandamiento debe leer, según el mandamiento, hermanos, debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar o común de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de una manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Amén. Aquí vamos a empezar a sacar algunos puntos, hermano, algunos puntos doctrinales que están en este primer párrafo, y el primero que vamos a ver nosotros es la inspiración. La inspiración, y como hemos estado recurriendo frecuentemente a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, vamos a continuar con este texto que es una síntesis maravillosa de la doctrina de la Biblia que hace el apóstol Pablo a su fiel hijo en la fe, Timoteo. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de la inspiración de las Escrituras. La palabra que aparece aquí traducida como inspiración en nuestra Biblia, en esta, yo estoy leyendo, cito la Reina Valera 1960, es la palabra griega que va a aparecer en un momento, theopneustos. Esta palabra significa literalmente, hermanos, exhalada o respirada por Dios. Es de aquí donde se traduce la palabra inspiración, es decir, es el aliento mismo de la boca de Dios. No es un pensamiento que Dios transmitió nada más, es algo que sale de su boca. Esto es muy importante porque es la boca del Señor la que también dio origen a todas las cosas. Es el soplo de la boca del Dios el que dio vida, en ese aliento de vida al ser humano. Esto coloca a las Escrituras en un papel muy importante como creación de Dios, es obra, es autoría directa de Dios, como lo es la vida del hombre, como lo es todo lo que existe. Amén. En otra traducción de esta confesión de fe, en lugar de aparecer la palabra directamente, dice inmediatamente. Esta es importante aclararla, porque de repente nos quedamos con ciertos entendimientos de palabras que no son totalmente correctos. A veces confundimos la palabra inmediato con la palabra automático, o hacer algo ipso facto, algo que ocurre exactamente en el momento en que se está haciendo la acción. Dios es capaz de hacer eso y más, por supuesto. Sin embargo, en este caso la palabra inmediato se refiere a aquello que no tiene intermediación, que no hay algún medio, es directa. La revelación es de Dios a los autores bíblicos. No hubo un agente intermedio, no hubo un puente, no hubo un enlace extra a la voz de Dios, el aliento de Dios, hablando e inspirando su palabra a los autores originales. En este punto, hermanos, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, amén. Decíamos al inicio de este estudio, de esta confesión, que el objetivo de esta no es convencernos de todos los puntos que están aquí, sino estudiarlos, dando por hecho que como cristianos tenemos entendimientos y principios y verdades absolutas, pero hay varias teorías acerca de la inspiración bíblica, y quiero que revisemos muy brevemente algunas de ellas, las más importantes, puesto que nos podemos encontrar con alguna de ellas, que todas estas teorías, hermanas, son postulados por gente que cree en la inspiración de las Escrituras como tú y yo. Sin embargo, en la forma en que son inspiradas es donde hay diferencia y podemos encontrarnos en un problema. Es por eso que quiero ir avanzando en este puntito. Las teorías de la inspiración, número uno, tenemos la inspiración parcial. La inspiración parcial lo que dice es que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Ellos dicen que no todas las cosas que están en la Biblia son inspiradas por Dios. Dicen que la Biblia tiene algunos errores. Dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que solo la contiene. Bajo esta teoría, hermanos, no puede haber ningún acuerdo entre dos personas, porque hay personas que interpretan de una manera cosas que dicen son verdaderas y hay otras personas que dicen que no. Por ejemplo, algo muy práctico que podemos ver el día de hoy, nosotros vemos desde el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo ya habla de la tribulación, ya habla de tribulación desde el Nuevo Testamento, desde los Hechos, ya habla de tribulación. Si nosotros nos preguntamos hoy, hermanos, ¿ya está la tribulación? Algunos, sobre todo los que estamos en Occidente,
Vamos a decir, no, hermano, no, todavía no. Mi interpretación es que esa tribulación de la que habla el apóstol Pablo es futura. Pero si les preguntamos hoy a los hermanos que están en Afganistán, ¿qué te van a decir? ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos siglos en tribulación? Entonces, en ese tipo de interpretación parcial, ¿no?, ¿cuál parte es inspirada y cuál no? Estaríamos en un grave problema. Nosotros no creemos en ese tipo de inspiración. El pueblo cristiano evangélico no está de acuerdo con esta teoría de inspiración parcial. Amén. Hay otra teoría de la inspiración, que es la inspiración mecánica o del dictado. Esta teoría lo que hace es que reduce a los autores bíblicos a simples como máquinas de escribir o como mecanógrafos. Es que dicen que Dios solamente les fue dictando palabra por palabra y que no hubo ninguna interacción, ninguna intervención, ninguna participación de los autores en esta. Nosotros tampoco, y la Confesión de Londres tampoco se adhiere a esta teoría de la inspiración. La mayoría, hermanos, de las cartas, cuando uno las lee, uno puede darse cuenta que no es un simple dictado. Los autores van citando acontecimientos personales, van citando situaciones de salud. Por ejemplo, hay un detalle, cuando hay una, no recuerdo ahorita, discúlpenme hermanos, en qué carta paulina, el apóstol en una parte dice, o leemos y dice, en esta parte escribo yo de mi puño y letra, mira el tamaño de las letras. Lo que sucede es que el apóstol Pablo estaba padeciendo visualmente, era un débil visual. Entonces, como toda persona que no ve muy bien a la hora de escribir, para ver lo que escribe hace las letras más grandes. Eso deja ver que el apóstol, recibiendo la inspiración de Dios, fue más que una simple máquina de escribir. Hubo un aporte, obviamente bajo la guianza y con un objetivo específico e infalible del Espíritu Santo. También en otra ocasión manda pedir un capote que había dejado en cierta ciudad. Entonces nos deja ver que hay una interacción más allá de una simple máquina de escribir. Las diferencias entre los estilos literarios de cada uno de los libros de la Biblia demuestran esto también. Nos dejan ver que hubo más aporte. Lo estudiamos también cuando el apóstol Pablo habla acerca del misterio de la piedad. Acotamos que cuando estudiamos el credo de los apóstoles, ¿recuerdas? Que en esa parte él escribe en forma de poesía. No solamente fue escribiendo, sino que tomó un tiempo y toma el tiempo para organizarlo en la métrica y en la forma de la poesía hebrea. Hay otra teoría de la inspiración, que es la teoría de la inspiración del concepto o conceptual. Esta teoría lo que plantea es que Dios inspira el concepto, pero no las palabras precisas. Como que les revela en su mente cuál es el concepto, por decir algo, de la expiación, y ellos con sus propias palabras la transcriben. Sin embargo, esto, hermanos, tampoco nosotros creemos esto, puesto que ahí sería dejar ahora sí totalmente en manos de un hombre falible la explicación o la buena explicación de un concepto espiritual y eterno de Dios. Eso es algo que el hombre hubiera sido corrupto, hermano. Esta teoría apunta a unas palabras, a las escrituras corruptas. En Proverbios 30, versículo 6, leemos: no añadas a sus palabras para que no te reprenda, fíjate, y seas hallado mentiroso. Entonces, Dios no solamente dio un concepto, sino que dio palabras, no limitándose a un dictado, como usando, insisto, como una máquina de escribir a los autores, pero tampoco dejándoles esa libertad. Vemos esta misma situación con Cristo mismo, cuando en el Evangelio de Juan dice: Señor, porque las palabras que me diste les he dado. El mismo Señor Jesús recibió inspiración, Él siendo Dios recibió esa palabra del Padre y vino a darnos esas palabras. Qué acto de gran humildad. Eso debe ser una lección para los predicadores, debe ser una lección para todos aquellos que tomamos un turno de enseñanza o aquellos que damos un consejo, porque de repente nos podemos aconsejar o enseñar con base en nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Ni Cristo mismo hizo esto. Él se limitó
se contuvo a solamente dar las palabras que el Padre le había dado, que es Él mismo, es Dios. No con esto quiero hacer ver como que Cristo fuera inferior, no, sino veamos que Él respeta el orden. Él respeta el orden que Dios en las tres personas de la Trinidad establecieron. Entonces, tampoco creemos esta teoría, hermanos, del concepto. Algunos escribieron cosas tal vez sin entender, sin saber. Hay cosas que los autores creo que no se daban cuenta tal vez en ese momento toda la profundidad que existe. Sin embargo, esto fue inspirado por el Espíritu Santo y no solamente fue un concepto. Hay otra teoría que es la inspiración mística, es decir, esta teoría considera que la Biblia tiene errores de orden histórico, geográfico y científico. Dicen que la Biblia solamente fue inspirada en aquellas cosas que tienen que ver con la vida espiritual del hombre, con la salvación eterna de las almas, pero que en cuestiones geográficos, históricos, políticos, científicos, tienen exactitudes. Tampoco nosotros creemos esto. De hecho, esta teoría ha venido a caer dramáticamente después del siglo XIX, del siglo XX, con el crecimiento de la ciencia, de la arqueología, en las cuales se han hecho descubrimientos en los que se confirman los dichos bíblicos, tanto científicos como geográficos, como históricos, como políticos. Es impresionante ver la precisión, por ejemplo, con la que el doctor Lucas escribe el libro de Hechos, porque hace unos énfasis en los títulos políticos de algunos personajes, por ejemplo, los tetrarcas, que ese concepto por mucho tiempo se pensaba que estaba mal, hasta que un descubrimiento posterior dejó ver que efectivamente hubo un periodo en el cual fueron repartidos en 4 partes el reino. Amén. Esta teoría de la inspiración mística le atribuye error a la Biblia, pero dice, sí tiene errores, pero no son de Dios, son de los hombres, son datos históricos. Esto no es verdad, hermano. El hombre se ha equivocado muchas veces, es cierto, pero la Biblia nunca. Leemos en Romanos 3:4 que dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. La justificación de las palabras del hombre va a venir en la medida en que nosotros nos adhiramos y nos apeguemos a las verdades que la Biblia nos enseña. Amén. Hay otra teoría que es la inspiración neo-ortodoxa. Ortodoxo es aquello que es apegado a la regla. Entonces es la nueva ortodoxia, es la nueva forma de apegarse a la regla. De esta teoría de inspiración deriva una interpretación bíblica que está haciendo mucho daño actualmente a la iglesia, que es la alta crítica, en la cual, basados en esta teoría, ellos sienten o creen tener la autoridad para criticar las interpretaciones históricas de las Escrituras, para criticar la interpretación que por siglos ha acompañado a la iglesia cristiana. Ellos piensan que pueden hoy decir, bueno, es que cuando el Señor Jesús dijo eso, aunque por todos estos 2021 años se ha tenido un consenso en que esto es lo que enseñaba, nosotros hoy creemos que no es así. Y entonces eso ha dado lugar, hermanos, a Biblias feministas, a Biblias homosexuales. Esta teoría sostiene que la Biblia tiene errores de orden sobrenatural y que nunca se puede aceptar la Biblia literalmente. Es decir, que desde su origen, desde su raíz tiene errores. Que la Biblia en ninguna parte puede ser interpretada literalmente. Yo me pregunto, ¿cómo interpretaría una de esta escuela el no matarás? Hay situaciones, hermano, que no están sujetos a interpretación. Y ninguna de ellas está sujeta a interpretación personal, pero hay cosas que son categóricas, hermano, que son categóricas. Bueno, ellos tienen la libertad, sienten o creen tener la libertad de cuestionar incluso las verdades más asentadas, las doctrinas más firmes que han acompañado a la iglesia cristiana durante todo su desarrollo. Nosotros como iglesia no creemos en esta forma de inspiración. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la Biblia, hay textos que se deben interpretar simbólicamente, otros espiritualmente, algunos otros literalmente, y la gran mayoría de ellos a la luz de panoramas históricos, de contexto social. Se debe tener un estudio muy amplio para poder tener una interpretación correcta de las Escrituras y sobre todas las cosas bajo la iluminación y guianza del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no sé si viste una película, no recuerdo cuál fue el nombre, pero tiene unos pocos años que salió al respecto del Apocalipsis, donde tienden a interpretar todo de manera literal. Creo yo que no hay un libro más simbólico en la Biblia que el Apocalipsis. Es un libro profundamente y muy ampliamente simbólico. Hay discusiones sobre el milenio, si son 1000 años literales o 1000 años simbólicos, si los 144,000 son literales o son simbólicos, y hay discusión en ese punto. Si nosotros aplicamos la alta crítica, hermanos, allí, hermanos, sería una cosa espantosa, porque no habría ningún parámetro para poder interpretar, sino todo está sujeto a crítica y tu interpretación puede no ser la mía. Esta interpretación es una infiltración del posmodernismo a la iglesia cristiana, en el que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su propia interpretación personal, y entonces todo queda sujeto a la voluntad y al criterio humano. Esto no es para nada así. La Biblia dice lo que Dios dice, y lo que Dios dijo y lo que Dios habla hoy. Amén. Debemos recordar que Dios es espíritu, por lo tanto la Biblia es espiritual, hermano. Aunque tenemos un libro físico, por supuesto, la Biblia fluye directamente del ser espiritual supremo que es Dios. Hay otra teoría que es la inspiración naturalista. Esta teoría cree que la Biblia es un libro como cualquier otro. Esta teoría es la que más se ha filtrado en el ámbito secular. Todas las escuelas, si alguna se atreve a hablar, a hacer referencia a la Biblia, dice que es un libro más, que debe ser considerado como puede ser considerado, no sé, el Quijote de la Mancha, como puede ser considerado el Corán, como puede ser considerado el Popol Vuh o cualquier otros libros considerados sagrados, y que es un libro más, ¿no?, que no tiene mayor inspiración, que carece totalmente de divinidad, ¿no? Con esto no quiero decir, hermanos, que la Biblia sea un Dios o sea parte de la Trinidad. No, me refiero a su divinidad, porque es fruto de la autoría divina y nos refleja el carácter divino y la persona divina que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta teoría, hermanos, enseña a los estudiantes y no está sujeta a discusión. En una escuela, cuando alguien cita la Biblia, le dicen es que ese es un libro, y de hecho la pregunta es, bueno, ¿y por qué la Biblia y por qué no el Corán? Bueno, eso dice la Biblia, pero para mí la Biblia y una tira cómica es lo mismo. Hay gente que piensa de esa manera. Tal vez es la que está más generalizada en el ámbito secular, y tristemente cada vez más, gracias a la alta crítica o a esta neortodoxia, se está infiltrando cada vez más en la iglesia, y cada vez más gente no cree en la inspiración de la Biblia. Y por último, encontramos la inspiración plenaria o cabal. Esta considera que la Biblia es inspirada por Dios de una manera plena y completa, que desde el primer versículo hasta el último versículo está inspirado por Dios, que el Espíritu Santo guió la elección, la selección y el uso de las palabras, incluso los verbos, en qué tiempos están conjugados. Hay cosas en la Biblia que pareciera a un ojo natural o un ojo simple, pareciera como que no está muy bien la sintaxis o la redacción. Sin embargo, nos deja ver una revelación de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando el libro de Génesis nos dice que Abraham llevó a Isaac al monte para sacrificarlo, dice la palabra que él, cuando su esposa le dijo, ¿a dónde van?, Abraham contestó, vamos al monte a ofrecer sacrificio y volveremos. Y él habla en plural, usa el verbo volver en plural. Muchos dicen, tal vez ahí está mal, porque él lo iba a ir a sacrificar, él sabía que no iba a regresar, o él pensaba que no iba a regresar con Isaac, él pensaba que iba a subir, lo iba a sacrificar allá e iba a bajar solo. Entonces, ¿por qué Abraham usa la palabra volveremos en plural?
El libro de Hebreos después nos deja ver que él por la fe entendió la resurrección y por eso dijo, volveremos. Entonces, ¿qué pasa si alguien de la alta crítica se pone a corregir así aleatoriamente los verbos que él considera que están mal conjugados? Hermanos, nos roba revelación de Dios. Nosotros creemos que la Biblia, hermanos, está inspirada completa, total, cabalmente y plenamente por Dios, usando los verbos, las palabras, cada artículo, cada preposición, cada sustantivo, cada verbo, todo está bajo la inspiración del Señor, haciendo partícipe al autor de su escritura, no solamente como una simple máquina de escribir. Toda la escritura está igualmente inspirada, hermanos. ¿Sabías tú que hay cristianos evangélicos, que se confiesan cristianos evangélicos, que creen en las escrituras, pero piensan que el Génesis es una alegoría, que piensan que el Génesis son fábulas con fines pedagógicos? No es así. El Génesis es igualmente inspirado que los evangelios, es igualmente inspirado que las cartas paulinas o que los profetas o que la ley mosaica, es igualmente inspirada, toda, completa. Las iglesias cristianas evangélicas sanas, doctrinalmente, creen esto, creemos esto, como la tenemos hoy. La Biblia, los 66 libros completos, cada palabra, cada amén, cada pausa de los salmos, esa palabrita que aparece ahí, Selah, cuando tú lees un salmo y leas ahí Selah, ese era un tiempo para meditar de lo que habías leído. Selah era guardar silencio, hacer una pausa y meditar en ello. Cada una de esas pausas, todo está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. En eso estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver, hermanos, otro punto que nos deja ver el párrafo octavo de esta confesión del primer capítulo, y es la disponibilidad de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con la disponibilidad de las Escrituras? Bueno, para eso vamos a ver algunos puntitos. El primero de ellos es su conservación. Su conservación. ¿Cómo es que las Escrituras están disponibles para nosotros hoy en día? ¿Cómo? Punto número 1, su conservación. Romanos 3, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tuvo un origen histórico. La palabra escrita tuvo un origen histórico. De hecho, podemos hablar también de la palabra cuando era en transmisión oral. Recuerda que el libro de Génesis, que fue escrito, todos los expertos apuntan a que fue escrito por Moisés, fue escrito aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo, pero contiene historia de 4000 años antes de Cristo, 4000, 5000 años antes de Cristo. Entonces hubo una revelación de la palabra y la palabra de Dios iba dando de manera oral, pero cuando comienza, hermanos, a escribirse, fue con judíos, fue al pueblo judío. Y dice la palabra que se las confió. Esta confianza que el Señor les mostró a su pueblo causó un gran peso en los judíos. Fíjate que hoy muchos critican al pueblo judío por su gran apego a sus tradiciones, a su cultura, a su historia, y no los culpo, hermanos. Y luego nosotros los mexicanos, que nuestra cultura y nuestra historia es pagana, es idólatra, es terrible, nos tendemos a pegar a ello, más en fechas como la de hoy, ¿verdad? Yo justifico más a un judío cuando su historia es la historia de la redención, cuando su cultura está fundamentada en los principios escriturales, cuando sus tradiciones tienen fundamentos históricos de la obra de Dios en la historia judía. Ellos tomaron con gran seriedad las palabras, y quiero que veamos así de manera rápida algunos cuidados que los talmudistas, es decir, aquellos que estaban encargados de transcribir el Talmud, el Antiguo Testamento, la parte de la ley mosaica, ¿no? Era la Torá, y también estaban los profetas, los libros históricos. ¿Cuáles eran los cuidados que ellos tenían para que nos demos cuenta de cómo su conservación es una garantía para nosotros hoy? Número 1, ellos ocupaban materiales limpios para uso exclusivo de la transcripción bíblica. Todas las vitelas o
los pergaminos que en un momento ocuparon también eran para uso exclusivo de eso. Cada una de los pasajes, hermanos, debía tener el mismo número de columnas, y la longitud de cada columna no debería ser menor a 48 ni menor de 60 líneas. Es decir, tenía una métrica definida. Tenía que tener cierto número de caracteres y no podía caber una letra más, tenía que ser una copia exacta. Estas copias se hacían siempre del rollo original, nunca se hacía una copia sobre otra copia, no, siempre se sacaba el original para hacer una copia. Es decir, que cada una de las copias que se tenían o se tienen de esos talmudes eran copias originales, digámoslo así, directamente del original. Nada debía escribirse de memoria, aunque el escriba, hermanos, tuviera 80, 90 años de experiencia y ya supiera que en ese momento seguía una tilde o seguía una J, como dice la palabra, no debía ser escrito por memoria. Todas y cada uno de los caracteres hebreos tenían que ser copiados viéndolos directamente del original. Siempre se debía usar tinta negra. Entre cada carácter debía haber el espacio de un pelo de camello, hermano. Y esto debía ser así. ¿Te imaginas, hermano, que ya vas avanzando y ya vas llegando en los libros proféticos y de repente te pasas y tienes la distancia de un pelo y medio? Esa copia ya no servía, se tenía que desechar y tenías que volver a comenzar. No eran páginas, era todo el rollo, tenías que volver a comenzar. ¿Para qué? Para garantizar el cuidado de la palabra de Dios. Entre cada libro, porque venían en los rollos, entre el espacio de cada libro tenían que haber 3 líneas. Se tenía que usar la vestimenta completa, se tenía que lavar el cuerpo completo antes de comenzar, totalmente limpio el cuerpo. No se podía comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma que acababa de untarse con tinta. ¿Esto qué? ¿Nunca te ha pasado que un bolígrafo que está sucio de la punta mancha la palabra? Bueno, ellos no querían que cuando escribieran el nombre de Dios, Elohim en el hebreo, que apareciera manchado. Querían dejar claro de quién estaban hablando. Tenía que ser una pluma que ya no tuviera posibilidades de manchar. Y debían tener una atención total a lo que estaban haciendo. Hermanos, así fuera, tenían la instrucción de que así mismo fuera el rey y les hablara en ese momento, ellos debían ignorarlo totalmente. No prestarle ninguna atención. A nada debían prestarle atención más que a su trabajo de transcripción. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde son las partículas más pequeñitas del alefato hebreo o de sus caracteres hebreos. Nada, ni lo más pequeño, todo debía cuidarse. Incluso si la Biblia hace énfasis en esas partículas tan pequeñas, en esos caracteres tan pequeños, los talmudistas cuidaban a ese detalle su transcripción. Yo me pregunto, ¿qué obra de Séneca, de Catulo, o de todos estos historiadores o de estos hombres de las victorias de Julio César, cuál de esas obras ha sido sometida a un escrutinio tan preciso y tan adecuado? Ninguna. Sin embargo, nadie se atreve a dudar de esos libros, nadie se atreve a criticar la Odisea de Homero. Pero la Biblia sí, hermanos, la Biblia es suprema en todo, por donde lo quieras ver, hermano. Como un documento histórico, como un documento literario, como un documento poético, como un documento científico, como un documento sagrado, es supremo en todo sentido. Otro punto acerca de su disponibilidad, lo que nos permite tenerla disponible hoy, es su traducción. Y dentro de esto veremos, punto número 1, la necesidad de su traducción. Y la confesión nos deja ver esto. Después del numerito 2 que aparece allí, dice: como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y tiene gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse. La Biblia debe ser traducida como una necesidad. Debe ser traducida como una necesidad. Hermanos, esto ha sido así desde el principio.
Ahorita en un punto más adelante vamos a ver el desarrollo, cómo la Biblia se fue expandiendo incluso lingüísticamente para que nosotros la tengamos disponible el día de hoy. Siguiente punto, bueno, la Biblia debía ser traducida y damos gloria a Dios. Ahora nosotros, hermano, tal vez en su momento muchos judíos pudieron, pero bueno, ¿por qué la traducen? Debe ser en hebreo. ¿Sabías tú que el Corán de los musulmanes, ellos dicen que el Corán no debe traducirse? Debe ser leído forzosamente en árabe. Entonces, para que alguien pueda leer, un musulmán, para alguien pueda leer el Corán, debe aprender árabe, o que es su idioma. Si alguien traduce el Corán y al español y lo está leyendo, ellos dicen, ese no es el Corán. El Corán fue inspirado por Dios en parsi, en árabe, porque desde el cielo descendió así en ese idioma, ¿no? Pero ahora nosotros, hermano, como cristianos, entendemos qué bendición que el Señor haya dado a la iglesia el deber y la necesidad de traducirla, porque hoy nosotros la podemos leer, gracias y bendito sea el nombre del Señor, en nuestro idioma, hermanos. Si lo tuviéramos que leer en otro idioma, hermanos, y a veces leyendo en nuestra lengua materna nos es complicado y nos es difícil entender, Dios nos guarda de tener que estar leyendo la del hebreo, ¿no? Dios es bueno, hermanos. Vamos a ver la extensión de su traducción. ¿Cuál es la extensión de su traducción? Los alcances. Hermano, esta necesidad de traducir la Biblia no nació en un punto de la historia, viene desde el principio. Yo no sé, hermano, yo no sé qué idioma hablaba Adán. No sé si tú lo has preguntado. ¿O qué lenguaje hablaba Eva? Pero Dios hablaba con ellos y les comunicó. En algún momento de la evolución lingüística, las palabras como las recibieron ellos, no sé, ignoro ese punto, pero se fue cambiando hasta llegar al arameo, hasta llegar al hebreo y se inscriben. Bueno, el Antiguo Testamento, hermanos, el Pentateuco, se escribió aproximadamente entre 1450 y el 1410 antes de Cristo. Allí no hice la anotación, hermanos, en la diapositiva, pero comprende aproximadamente 4000 años el Antiguo Testamento, pero se escribió el Génesis en 1450, en el 1410 antes de Cristo. Algunos dicen que Job es el libro que se escribió aún antes, no se tiene claridad en qué fecha. Después de eso, hermanos, se tradujo la Septuaginta, fue la primera traducción del Antiguo Testamento al griego en el 150 antes de Cristo por orden de Alejandro Magno. Después, hermano, surge el Nuevo Testamento y ya se escribe en griego koiné, que era el griego común. Entre el 40 y el 70 después de Cristo se escribe el Nuevo Testamento. Amén. Aquí ya empezamos a ver cómo el Señor va abriendo y extendiendo su palabra, porque el hebreo y el arameo, sobre todo el arameo, era un idioma muy cerrado. El hebreo era más de uso común. La mayoría del Antiguo Testamento está en hebreo, hay algunas partes en arameo, en el libro de Job hay algunas partes en arameo, en el libro de Isaías también, pero la gran mayoría es en hebreo. Cuando el Señor decide que la Biblia se traduzca al griego, ya se abre el lenguaje común, era como el inglés de hoy, era el lenguaje del comercio, hermano. Este era el lenguaje que usaban los comerciantes que viajaban por todas partes del mundo, usaban el griego. Esto facilitó mucho la expansión del Evangelio de Dios. Después de Cristo también, la Vulgata Latina en el 382 o en el 405 más o menos se escribe la Vulgata Latina, que significa la versión latina divulgada, es lo que significa, por Jerónimo. Después, hermanos, ahí viene un gran salto hasta 1522, cuando la Biblia de Lutero aparece. Ya habían otras versiones, hermanos, pero eran traducciones parciales y de la Septuaginta, traducciones parciales de la Biblia y tomado como base la Septuaginta. Lutero es la primera traducción que se hace a otro idioma, en este caso al alemán, directamente de los textos originales. También aparece cercana a esas fechas, en 1525, la primera traducción también parcial al inglés de William Tyndale. En 1560 aparece la Biblia de Ginebra. Esta fue la primera Biblia que organizó las escrituras en capítulos y versículos. Amén. Que no siempre estuvieron divididas así, hermanos. Estos se dividieron así en el siglo XIII y en el siglo XVI por algunos
monjes, pero no es ahorita el punto mencionarlos. Entonces, la Biblia de Ginebra es famosa porque es la primera que organiza en capítulos y versículos. Después, hermanos, ya viene a lo que a nosotros nos llena de gozo, y es la primera traducción al español, que es la Biblia del Oso. Esta Biblia fue traducida por Casiodoro de Reina y se llamaba así porque en su portada tenía un oso levantado sobre un árbol comiendo un panal de miel. Esa es la razón por la que se le denomina así en el año 1569. Después de un arduo trabajo, hermanos, en 1601 apareció otra versión en español, fue llamada la Biblia del Cántaro. Esta fue escrita por Cipriano de Valera, y esta Biblia fue una revisión de la Biblia del Oso, y ese trabajo conjunto de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera da como resultado lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera. Amén. ¿Sabes quién es el hombre que es conocido como el mayor y el más grande evangelista en español de la historia? Casiodoro de Reina, por su trabajo de traducción. Hoy hay muchos y que todavía le siguen denominando a esta versión la reina de las versiones, no solamente la Reina Valera, sino la reina de las versiones. Yo en lo personal soy especialmente afecto a ella, yo crecí leyendo la Reina Valera y la disfruto mucho. Después hubieron traducciones de la Reina Valera, o revisiones, perdón, 1862, 1909, 1960, tal vez la más conocida, en el 77, en el 95, en el 2011, y apenas hace un año pasado se revisó la 2020, también está ya disponible. No la he leído, no sé cómo esté, pero debe ser de bendición. Y bueno, esa es la extensión, hermano. La traducción de la Biblia es una obra providencial de Dios, que nosotros podamos hoy tenerla en nuestro idioma, es algo que debemos valorar, hermanos. Hay un museo, hermano, en Estados Unidos, que hay un lugar que se llama Holy Land, un parque temático, Tierra Santa, y tienen un museo de la Biblia, y ahí hay una Biblia que tienen, es una Biblia muy bonita, y le llaman ahí la Biblia de sangre. Y cuando uno se acerca y empieza a leer la tarjeta que tiene abajo, ¿sabes por qué se llama así? Porque literalmente, hermano, esa Biblia está manchada con sangre. Y esa sangre de la persona que pudo sacar de un territorio donde no estaba permitida la Biblia, la sacó y fue herido en el camino, en su escapatoria, y en su transcurso para ir a entregar la Biblia, llenó de su sangre esa Biblia, la entregó y murió. Entonces, hermano, para nosotros debe ser un gran privilegio y debemos valorar mucho tener una Biblia en nuestro idioma. Ha costado la sangre de muchos siervos, de hombres y mujeres fieles al Señor, que han dado su vida para que tú y yo tengamos esto. Casiodoro de Reina tuvo que salir exiliado de España, perseguido por Carlos V, y lo persiguieron por todo, estuvo en Portugal, en varios lados, lo estuvieron persiguiendo toda su vida, nunca dejó de esconderse, porque la Iglesia Católica lo perseguía para matarle. Amén. Y bueno, vamos al siguiente punto, la garantía de su traducción. Hermano, ¿tenemos alguna garantía de que esta traducción es confiable? La garantía de la conservación, de la revelación pura, es la inspiración inmediata y directa del Espíritu Santo en los idiomas originales. Hermano, nuestra confianza de inspiración está en que Dios directamente inspiró a los autores originales. Amén. Porque las traducciones, hermano, las traducciones son obras falibles. Pongamos atención en esto, las traducciones son obras falibles de hombres imperfectos acerca de las escrituras infalibles del Dios todo perfecto. ¿Las traducciones se pueden equivocar, hermano? Sí. Sí puede haber, y de hecho hay errores de traducción. Pero nuestra confianza, hermanos, está en la medida en que nuestras traducciones se apeguen a la revelación directa de Dios en los originales. Y tú vas a decir, hermano, ¿y yo cómo voy a saber eso si yo no hablo griego, yo no hablo hebreo? Hermanos, la iglesia ha ido validando con el paso del tiempo traducciones. Yo creo que la versión Reina Valera es una versión confiable. La Confesión de Londres nos deja ver, hermanos, que es importante considerar las traducciones. Dice que la Biblia aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón, es decir, que porque la inspiración es directa en los originales,
Debe apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante este punto. Cuando hay una controversia, hermanos, debemos acudir a los originales. En este ejercicio que la Iglesia ha desarrollado por siglos, hermano, varias traducciones se han ido validando y se les ha dado peso, como lo es la Reina Valera 60. ¿Cuál es la mejor versión? Sería la pregunta, ¿no? El hermano Toniel Río decía, todas alumbran, y estoy de acuerdo, aunque añadiría una pequeña frase al final, todas sí, en la medida en que éstas se apeguen fielmente a los idiomas originales, porque si yo me encuentro con una versión bíblica que no se apega a los originales, hermano, esa no es una buena versión. Te puedo decir, por ejemplo, la NBI. La NBI es una paráfrasis. Hay partes donde omite, sobre todo en lo que le atribuye deidad al Señor Jesucristo. Por ejemplo, no se refiere a Él en algunos versículos como Señor Jesucristo, sino solamente como Jesús. Eso es una gran diferencia. Y así hay muchos otros que después sería interesante revisar, pero no es el punto ahorita. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Todas en la medida en que se apeguen fielmente a los idiomas originales, no las paráfrasis, los comentarios que aparecen en las Biblias, hermano. Esta es una Biblia, por ejemplo, con reflexiones de Martín Lutero, y abajo vienen algunas notas, pero hermano, esto no es la palabra de Dios. Esa es la opinión de Lutero, es la reflexión de Lutero, y en algunas cosas puedo estar de acuerdo, pero en algunas otras no. Y no pasa nada, no creo que el hermano Lutero se ofenda si no estoy de acuerdo con algunas interpretaciones que él da. Amén. Dentro de esta controversia, hermanos, hay una línea de pensamiento que es la King James Only, solamente la versión del rey Jaime, que es una versión en inglés. Ellos dicen, y lo menciono como un ejemplo para que veamos cómo funciona esto de las traducciones. Por ejemplo, te hago esta pregunta, hermanos. Esta pregunta es de escuelita dominical. ¿Quién mató a Goliat? David. ¿Lo crees? Es categórico. ¿Tú lo crees así? Bueno, si tienes la Reina Valera, leamos 2 de Samuel 21:19. 2 de Samuel 21:19. ¿La tienes ya ahí? Lo leemos. 2 de Samuel 21:19 dice así: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Hermano, ¿qué pasó? ¿Quién mató a Goliat? Este punto yo aventé una conferencia de unos que hablan acerca de la King James Only. Dicen que la King James es la única versión inspirada, que no hay traducción, que todos debemos leer solamente y exclusivamente la King James. Pero ¿sabes algo? En esto, y esto es uno de los puntos que él menciona, me di la tarea de revisar uno por uno, pero ¿sabes algo? ¿Qué me encontré? Que cuando vamos al idioma original, el original efectivamente que dice que el Hanán fue el que en este pasaje dice que mató a Goliat. Entonces el asunto aquí, hermanos, no es, si nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, en la inspiración inmediata de Dios en el idioma original, yo por convicción cristiana, por dogma de fe cristiano, creyendo que la inspiración de la Biblia no está sujeto a especulación humana, yo creo que los dos pasajes son correctos. ¿Y sabes qué es lo que muchos estudiosos dicen? Que el Hanán era una forma, otro nombre para referirse a David. Pero estos hombres dicen que la Biblia está mal, porque no dice David. Pero cuando alguien va al original, te das cuenta que el original dice el Hanán, entonces está correcto. Es correcto. Lo que pasa es que nos falta el estudio, nos falta la diligencia para encontrar la verdad, para encontrar cómo está el asunto. Por ejemplo, en unas genealogías de Lucas y de Mateo que aparecen, en algunas no aparece Salomón, aparece un hombre llamado Salmón. Probablemente una forma de referirse a él. Un error, no lo creo. Creemos que debe haber allí algo que Dios nos quiere enseñar. Simplemente no hemos tenido acceso todavía. Otro ejemplo, vamos a poner en pique, ¿no? La versión de las Américas con la Reina Valera. Primera de Samuel 17, donde aprendimos que David mató a Goliat. Primera de Samuel 17, en la versión de las Américas dice así, versículos 50 y 51.
Dice, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Es importante esa nota, lo mató aunque no tenía espada, ¿ok? Entonces, versículo 51, entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó a su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Este pasaje nos deja ver que David mató 2 veces a Goliat, una vez sin espada y la siguiente vez con espada. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. ¿Y sabes cómo traduce la Reina Valera 60? Dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, y sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí la Reina Valera dice, hace un pequeño ajuste, como que primero lo mató y después lo acabó de matar. ¿Sabes qué haría una traducción neortodoxa? Diría que es más lógico decir que con la piedra lo hirió, lo noqueó y después David fue y lo mató. ¿No es más lógico eso? A pensar que lo mató 2 veces. Sin embargo, hermanos, nosotros creemos, en el original se usa el mismo verbo, mató 2 veces. Creemos que ahí hay algo de Dios. Entonces, en estas controversias debemos tener claro, hermanos, por eso es importante tener convicciones firmes sobre la palabra de Dios. Es infalible, no hay oportunidad de que se equivoque. Si algo parece una paradoja, no está el problema en la Biblia, el problema es mi mente limitada, el problema es mi falta de conocimiento, es mi falta de estudio. Debo ir más allá, debo buscar. Hermano, tengo que ser un erudito en idiomas, no necesariamente, hay quienes ya lo hicieron. Volteemos, estudiemos, revisemos, comparemos. Amén. También nos deja ver, hermanos, los propósitos de su traducción, nuestra confesión. Dice después de la quinta nota, del número pequeño 5, dice que debe ser traducida a toda lengua vulgar, es decir, a toda lengua común, de toda nación a donde sea llevada, y dice ahí la palabra clave, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de una manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanzas. Al final, la obra de las traducciones bíblicas es la misma obra, el mismo propósito de las mismas Escrituras, traer fe salvífica al corazón del ser humano. Amén. Vamos al párrafo 9, hermanos. Párrafo 9 de esta confesión. Aquí comienza la confesión a atribuirle unos atributos que derivan directamente de los atributos de Dios, que en el siguiente capítulo se estudiarán, porque proceden de Dios, son el aliento de Dios. Dice el párrafo 9: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple sino uno, esto entre paréntesis, ahorita lo vamos a revisar, es importante, se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Hermanos, la Biblia es, dice allí una palabrita, infalible. Si podemos avanzar en la diapositiva, por favor, vamos en la infalibilidad de la Biblia. Y bueno, primero vamos a ver qué es infalible. De una manera así muy concreta, lo que podemos decir acerca de la infalibilidad de las Escrituras es que las personas se pueden equivocar, pero no la Biblia. La Biblia está libre de toda posibilidad de error. ¿Ok? Va de la mano con otro concepto, otra palabrita que es otro atributo de las Escrituras, que es la inerrancia. La inerrancia es decir que no contiene un error, pero son diferentes. No debemos confundir estos dos conceptos. Inerrante es algo que no contiene error. Por ejemplo, si tú en tu escuela realizaste alguna vez un examen y sacaste 10, fue un examen inerrante porque no tuvo error, pero eso no te exime que en el siguiente puedas equivocarte. La inerrancia es que no contiene error, y la infalibilidad es que aunque no tiene, incluso aún más que eso, es que no puede jamás cometer un error. Jamás la Biblia ha de equivocarse. Repetimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Decíamos que en la confesión aparece aquí algo entre paréntesis muy importante. Dice
que cuyo significado no es múltiple, sino uno solo. Es decir, hermanos, esto es importante. Pueden haber muchas aplicaciones a un pasaje, pero solamente tiene un significado verdadero. Solamente tiene un significado verdadero. Hay gente que, yo escuché a un hermano hace unos años, varios años, que decía, es que Dios va a salvar a todos, porque dice Juan 3:16 que Él amó al mundo. Dios ama al mundo y yo ama al sistema, llama como piensa el mundo, y Dios los va a salvar a todos porque para eso vino Dios. ¿Tú crees eso? Si atomizamos o sacamos solamente ese solo versículo y lo aislamos de todo su contexto bíblico, pues parece que sí, ¿no? Pero ¿qué nos encontramos con el apóstol Pablo? Dice, no os conforméis a este siglo. En diversidad de pasajes la Biblia se refiere al mundo como algo contrario a Dios. No podemos entonces interpretar que Juan 3:16 está diciendo eso. ¿Se está refiriendo al mundo como planeta? ¿O se está refiriendo al mundo como sistema? ¿O cómo se está refiriendo? Si dice que Jesús vino a los suyos y todo el que le recibiera, entonces todos, nomás es de que tú lo recibas, entonces ¿hay elección incondicional o no? Entonces se trata de que si tú lo recibas en tu corazón realmente, si tú dices yo te recibo Jesús, eres salvo, aunque Él no te haya escogido. Hermano, son puntos que son importantes, pero para poder interpretar eso debemos que la Biblia se interprete a sí misma. Cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, hermano, ahora podemos aplicar Juan 3:16 de distintas maneras, por supuesto, hay formas de aplicarlo, aplicaciones, pero el significado es uno, verdadero, y no hay más. Así es en toda la Escritura, todos los pasajes tienen solo un significado, aunque se pueden aplicar de diversas maneras. Amén. Vamos al siguiente punto. Allí están ya algunos de los atributos de la Biblia que ya vimos: es autoritativa, inspirada, es inerrante y es infalible. Amén. Vamos al siguiente punto, que es la interpretación bíblica. Hechos 15:15, por favor. Hay una palabra, una frase en latín que es analogía fidei, que es como los escritores, los reformadores, decían esto, y lo que significa está equivocada mi diapositiva, pero la analogía fidei lo que significa es que la Biblia es la regla máxima de su interpretación. No hay otra forma de interpretar la Biblia. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Amén. En este pasaje, hermanos, si tú recuerdas, está el concilio de Jerusalén, está la controversia de que si los judíos que se convierten en el cristianismo, o los prosélitos, los extranjeros, griegos y de otras naciones, se convirtieron al cristianismo, si debían, antes de ser cristianos, debían pasar por los ritos judíos, como la circuncisión y distintos otros, para poder ser considerados cristianos. En esa controversia está, unos dicen que sí, otros dicen que no, es necesario que los apóstoles se reúnan y dan la voz apostólica y establecen que no es necesario que cumplan con todo eso, solamente con algunos puntos específicos. Pero es importante que ante el discurso que está diciendo Simón Pedro, está hablando Pedro de la visión que tuvo respecto de aquel manto que bajaba y tenía animales puros e impuros, y el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he limpiado. Entonces es interesante que el apóstol Santiago, que es quien pronuncia estas palabras del versículo 15, ocupa como parámetro de juicio y de evaluación lo dicho por los profetas. No interpreta con base en lo que él aprendió, ni lo que escuchó ni siquiera de sus contemporáneos. Él toma como base para juzgar lo que Pedro estaba diciendo, toma el dicho de los profetas y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces, él cuando encuentra que coincide lo dicho por Pedro con lo dicho por el Señor a través de los profetas, entonces él tiene la libertad de decir, esto es verdad, porque coincide con las Escrituras. Hermano, así debe ser en la vida de la iglesia actual.
Cualquier controversia, cualquier disolución, cualquier punto en discusión debe ser llevado a las Escrituras. ¿A qué dicen las Escrituras, hermano? Es por eso, hermano, que cuando tú vienes a la iglesia a hablar con un ministro, no estés esperando que me imponga las manos sobre ti y te transforme la vida de una manera sobrenatural. No, si tú tienes conflicto en tu vida, si no sabes cómo aplicar tu vida, cómo vivir tu matrimonio, cómo vivir tu paternidad, cómo vivir tu vida profesional y tienes conflictos, no se va a solucionar solo con una simple oración, hermano. Tienes que buscar y voltear a las Escrituras para ver qué dicen ellas, cómo nos enseñan a guiarnos para poder entonces tomar una decisión efectiva, bíblica y veraz para decidir. Por eso es más correcto decir que es consejería bíblica, porque al final el mayor consejo es el de la palabra. Es el de la palabra lo que necesitamos. La Biblia es suficiente para todo lo que la vida del cristiano necesita, para salvación y para aplicación de vida práctica. Entonces Santiago lo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, y cita, como está escrito. Amén. Esta es la autoridad de las Escrituras. Y vamos al párrafo 10, hermano. Dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa la fe. Qué interesante el énfasis que hace en el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo, porque hoy en día cualquiera dice, es que me lo dijo el Espíritu Santo. Es que Dios me dijo, ¿sabías? Me enteré hace poco de un hermano que lo encontraron, estaba fumando, ¿no? Y un hermano lo vio y le dijo, hermano, ¿qué pasó? Pues no fumes. No, ¿qué crees? Que oré y Dios me dio permiso. No, creo que el chiste se cuenta solo y la enseñanza se da sola. O sea, esto no puede ser así. Es que a mí el Espíritu me dijo, hermano, es que a mí Dios me dijo, no, pero muéstrame base, muéstrame de dónde lo sacas. Pedro, el apóstol Pedro estaba afirmando algo en el concilio de Jerusalén, y ni siquiera la palabra de él fue tomada así por ley. Bueno, si Dios te dijo, bueno, pues entonces está bien. No, Santiago tomó lo que dijo Pedro en su mente y el Espíritu Santo le ayudó y dijo, no, sí concuerda, los profetas ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho los profetas, es verdad. ¿Por qué? Porque es bíblico. Entonces el testimonio es el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. Oye, hermano, el Espíritu Santo se le han colgado tantas medallitas, hermano. Se le han colgado tantas cosas que él dicen que él dijo y nunca dijo y no ha dicho ni dirá jamás. Que el Espíritu Santo me dijo que ya no es necesario congregarme. La pandemia me enseñó que ya no debo ir a un templo. Pues entonces tú y la pandemia están perdidos. O sea, y es que el Espíritu de Dios ya me reveló. La Biblia, la iglesia no es un templo, entonces no tengo que congregarme. ¿Y qué hacemos con todos los pasajes que hablan acerca y que las Escrituras están dirigidas a los grupos de personas que estaban congregados en una localidad? ¿Por qué se mandaban las cartas a Corinto, a Éfeso, a Galacia? ¿Por qué no se mandaban entonces a la casa de Petra, a la casa de Esteban, a la casa de Julián? No, se mandaban a las ciudades porque entendían que había una congregación en esos lugares. Entonces, hermano, si tú crees que el Espíritu Santo está diciendo algo, fíltralo por la palabra, Él jamás nos dirá algo que contradiga y no se sostenga por las Escrituras. Y este párrafo 10 comienza con una palabra, otro atributo que le da la confesión y que está revelado en las Escrituras. Dice el juez supremo, y esta es la supremacía de las Escrituras, hermano. La supremacía, hermanos, no hay otro texto, no hay libro más sagrado, no hay libro más importante que este que tenemos aquí, hermano. No hay, hermano. ¿Recuerdas al apóstol Pablo predicando en Éfeso frente al templo de Diana, y que ante su predicación dice que los hombres sacaban sus libros de hechicería? ¿Sabes cuánto costaba un libro en esa época, hermano? ¿Sabes cuánto costaba un libro? Y eran libros caros, libros antiguos de las religiones misteriosas de las regiones, y dice que los iban y los quemaban ante la revelación que este libro estaba dando a través de labios del apóstol Pablo. No hay libro más valioso
Yo no sé, ahorita que están de moda los terremotos y las catástrofes naturales y que van a crecer cada día más, si en tu mochilita que tienes junto a todos tus documentos, tu cédula, tus títulos, tus actas de nacimiento, tienes una Biblia. Porque ¿qué pasa? Que se quema tu casa, Dios guarde, y sacas todos tus documentos, pero te quedas sin Biblia. Hoy en día dices, bueno, compra otra. Sí, amén, pero esto es lo más importante que tenemos, hermano, como texto, como nuestro pan diario. No hay otro libro, hermano, no hay otro libro. Muchos se atreven a compararlo con libros tan vanos. Buenos libros, no lo niego, pero jamás, solamente este libro puede llevar la denominación Santa Biblia. Santa Biblia, solamente este libro que es autoría, es obra del único Dios santo y verdadero. La supremacía, hermano, se refiere a aquello que es lo más alto en excelencia, jerarquía o autoridad. Hermano, no hay libro por encima de este libro. Joven, estudiante, ningún libro de filosofía se puede comparar a esto. Ningún libro, ninguno, de ninguno, no lo hay. No tengo ahorita aquí la cita, hubiera sido bueno recordarme de esto antes, pero hay una carta que le escribió Aristóteles a Alejandro Magno, porque Aristóteles fue su maestro. Y hay una carta que le escribe y le dice: he tenido contacto con un sabio judío, he conocido la Torá, lo parafraseo, y dice: cómo quisiera tener al alcance los libros escritos para quemarlos, porque los que lean mis escritos no van a encontrar más que el sepulcro, pero los que lean el libro de la revelación judía van a encontrar al Dios verdadero. Y se despide, excelentísimo Alejandro, tu maestro Aristóteles. Hermano, no hay libro más alto que la Biblia. Napoleón elogiaba la Biblia, y digo, Napoleón es un hombre que, pero tal vez diga, bueno, no es un gran referente, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que hombres importantes, hombres que han tenido conocimiento. Abraham Lincoln decía que él estaba convencido que no había un don más grande dado a la humanidad que las Escrituras. Debemos creer eso. Nosotros como cristianos debemos estar convencidos de esto. Que cuando nos diga un ateo, un agnóstico, no, es que háblame sin Biblia, decirle, no, ¿cómo voy a renunciar? No puedo, no lo voy a hacer. Y esto nos habla, hermanos, de la sola Escritura. Comenzamos estudiando este capítulo hablando de la sola Escritura, que es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, hermano. Nada. Para nosotros, hermano, no hay libro más importante. Si tú, joven, te encuentras con un libro en la universidad o en la preparatoria, llámese de quien sea, de Richard Dawkins, este apóstol de los ateos, de Neil deGrasse, que viene a sustituir a Stephen Hawking, aunque sean de ellos, aunque sea un libro de Carl Sagan, hermano, aunque sea de quien sea, se equivocan ellos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, siempre y para siempre. Solo Dios es la verdad y de Él no sale mentira. Él es la verdad misma, hermanos. No puede negarse a sí mismo. Tengamos eso, quedémoslo como un bastión, como algo a defender con nuestra vida, hermanos. Aunque no entendamos el hebreo ni conozcamos grandes cosas, hermanos, defendamos las Escrituras, defendamos la suficiencia de las Escrituras a todo costo. Segunda de Pedro 1:20 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, ninguno. E incluso yo no añadiría, pero pienso, porque no le puedo añadir nada a la Biblia, pero pienso que no es interpretación personal, hablando como de personas, porque ni siquiera de manera colectiva, si no están las Escrituras rigiendo esa interpretación, aunque se junten 1000, pero no consideran la Biblia, está mal su interpretación. Tiene que ser a través de las Escrituras. Isaías 8:20 dice, y lo voy a decir como está escrito con estos signos de admiración: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Si alguien dice algo que vaya en contra y no esté de acuerdo a la ley de Dios, al testimonio que las Escrituras nos dan, está equivocado. Está equivocado, no les ha amanecido, están en oscuridad, están en tinieblas, no entienden de lo que hablan. Por eso a mí me da entre risa y coraje ver en la televisión o en las redes sociales imágenes de actores, de actrices, de músicos, ni siquiera a veces ni buenos músicos, dando su opinión acerca de quién es Dios, calificando el concepto de amor que la Biblia da y diluyéndolo a solo sexo, y viendo gente, es que lo dijo tal, es que lo dijo tal, es que lo dijo Mon Laferte, es que lo dijo tal. ¿Y ella quién es? ¿Quiénes son ellos para hablar acerca de Dios si no está conforme a la ley del Señor que ha permanecido inamovible, fiel por siglos? Ha sobrevivido persecuciones, ha sobrevivido imperios, ha sobrevivido faraones, ha sobrevivido luchas incontables, guerras. ¿Quiénes son ellos para decir algo sobre la verdad? Solo la Biblia. Y cerramos leyendo solamente Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. El Señor dijo, cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es nuestra ancla eterna, hermanos. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos asidero en la eternidad. Si no tienes la palabra de Dios en tu vida, no vas a poder saltar este precipicio que es la muerte para llegar a la vida eterna. No vas a poder, hermano, hermana. No vamos a poder. Es la línea que nos comunica la eternidad de Dios, la salvación de Dios. Y si hay duda en tu corazón, en alguna parte, ora al Señor y pídele que te perdone, que nos perdone por nuestra incredulidad. Y si hemos tenido temor, hemos sido cobardes de defender lo que la Biblia dice cuando nos piden opinión de lo que creemos sobre algún tema, pidámosle perdón, porque sabes, en Apocalipsis, aquella lista que enlista, valga la redundancia, aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego, ¿sabes cuáles son los primeros en la lista? No son los violadores ni los asesinos, son los cobardes. Los cobardes encabezan la lista. Y si hemos sido cobardes en defender la supremacía de este libro santo y sagrado, pidamos perdón a Dios, porque esta Biblia es la palabra autoritativa, suficiente, inerrante e infalible de Dios.